Muy bien, hermanos y amigos, estamos estudiando aquí en el Evangelio de Juan y hemos llegado a capítulo 12 y llegando aquí a los últimos versículos, leyendo aquí del versículo 35 y 36, me gustaría comenzar aquí. El propósito del estudio, hermanos y amigos, es que es importante entender la definición de las palabras que Juan usa, que Jesús usaba. Tan importante entender la definición de la palabra creer. ¿Por qué? Porque la enseñanza de hoy en el tema de la salvación, de la palabra creer en Juan 3:16, es que uno se salva por la fe sola, porque Juan 3:16 es el texto favorito de los que dicen solo por la fe uno hace su confesión, dice que acepta a Jesús como su Salvador personal y cree en su corazón que Cristo le salva y cree que en aquel momento se salva y desde este punto en adelante está salvo. Y hermanos, esto es un abuso de la palabra de creer, porque Juan, el Evangelio de Juan y Jesús, quien habla en Juan 3:16, no usa la palabra creer cuando habla con Nicodemo en Juan 3 y ni en todo el Evangelio de Juan. Ahora estamos llegando aquí a capítulo 12 y tenemos otro ejemplo bien claro. Queremos ser fieles, queremos ser honestos con la palabra de Jesús. Si vamos a decir que Jesús enseña tal concepto acerca de creer y de fe, no vamos a abusar de la palabra de la boca de Jesús. Vamos a leer con fidelidad lo que Jesús dijo. Ahora, tan importante es que Jesús aquí está debatiendo con los incrédulos, los judíos que no creían. Y dice aquí en el versículo 32 que ellos iban a crucificar a Jesús y en aquel momento iban a ver la confirmación de quién es Jesús. Dice en el 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos entendieron que Cristo había dicho que el Hijo del Hombre, el Mesías, Cristo mismo, tendría que morir en la cruz. Entonces, Jesús les contestó. 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿Okay? Cuando dijo, está la luz entre vosotros, está hablando de él mismo como la luz. La luz se refiere a su enseñanza. Obviamente, la luz es la figura que comienza en capítulo 1 y vemos en todo el libro.
Él es la luz del mundo, solamente no es algo misterioso, claro, por su ejemplo, pero prácticamente Él, como también antes de Él, Juan el Bautista, enseñaba los términos de Dios. Tenían que arrepentirse de sus pecados. El problema fue que ellos no querían arrepentirse. El problema de los incrédulos era que no querían aceptar la nueva vida. Esto fue el problema también en Juan 3, cuando Jesús hablaba con Nicodemo. Nacer de arriba, nacer de nuevo, nacer aceptando la vida que Dios en el cielo mandaba a todo hombre. La misma enseñanza de Hechos 17:30 del apóstol Pablo, que él mandó a los gentiles en Atenas, porque Dios va a juzgar a todo hombre en todo lugar. Dios exige este arrepentimiento. Ahora, la luz de Dios descendió del cielo. Es el mensaje en todo lo que encontramos en Juan, que ellos no creían. Ahora dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, ahora Jesús manda, andad, entre tanto que tenéis la luz. Ahora, entre tanto, habla de este tiempo, el tiempo durante la estancia de Jesús entre ellos, entre tanto que Jesús todavía estaba guiando y enseñando a ellos. Dice, para que no os sorprendan las tinieblas. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús alumbraban las mentiras de Satanás, las tinieblas, los engaños de la falsa doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús estaba alumbrando la falsedad de Satanás. Entonces, entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Había dicho en Mateo, capítulo 15, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Quién era el ciego? Él ya había hablado al principio del capítulo 15 de los que seguían las tradiciones de los hombres. Los fariseos sembraban las tradiciones de los ancianos. Eran ciegos guías. Entonces, ciegos, ellos entonces cegaban, estos tinieblas, entonces cegaban los ojos de ellos también ciegos. Acabamos de leer en Juan 9 del ciego que Jesús sanó. Y la plática terminó en Juan 9, cuando Jesús enfrentó a los que regañaban al ciego que Jesús sanó. Y Jesús habló de esta ironía, de que este ciego podía ver lo que estos fariseos ahora supuestamente con vista no podían ver. Eran ciegos ellos. Ahora, Jesús entonces usa esta misma forma de hablar. Dice que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, ¿qué pasará cuando no sabe a dónde va? Caerá en el hoyo. Ahora, versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz.
Otra vez, entre tanto, se repite, entre tanto que tenéis la luz. ¿Ahora qué? Usa la palabra creer. ¿Ok? Fíjense en el uso de la palabra creer. ¿Cómo usó Jesús la palabra creer? Entre tanto que tenéis la luz, creed. Manda, ¿verdad? Creed. Es la forma vocativa. Creed en la luz. ¿Qué significa eso? ¿Creer en qué? ¿Creer en qué? ¿En Jesús? Sí. ¿En qué sentido? Creer en lo que Él enseña. ¿Ok? Es la misma cosa. Creer en Jesús significa creer en sus enseñanzas. ¿Para qué? Para que seáis hijos de luz. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Ahora, el concepto de ser hijos de luz es como en Efesios 2:2. Los que andan desobedientes, allí el apóstol Pablo usa la misma forma de hablar. Hay muchos paralelos, hermanos, entre el lenguaje de Pablo en Efesios y en Romanos, y el lenguaje que se encuentra en Juan en la boca de Jesús. Hijos de desobediencia son los que andan en desobediencia. Hijos de luz son los que andan en luz. ¿Quiénes son ellos? Son los discípulos de luz. Los que creen en la luz son los discípulos de luz. Por lo tanto, ¿cuál es la definición de creer, hermanos? Amigos, ¿qué significa creer? Creer significa ser discípulo. Creer en la luz significa ser discípulo de la luz. Entonces, Juan 3:16. Creer en Jesús significa ser discípulo de Jesús. ¿Me entiende? Es un argumento fuerte, porque así usamos el Evangelio de Juan para definir las palabras de Juan. No hay mejor manera, hermanos, para contestar los errores de las denominaciones. Ahora, el contexto sigue hablando del problema de los errores de los judíos. Vemos en el próximo versículo que versículo 36 termina con la plática entre Jesús y los judíos incrédulos. Nunca más Jesús habló con ellos. Esto terminó. La próxima vez que ellos vieron a Jesús fue cuando ellos arrestaron a Jesús en Getsemaní. ¿Ok? Desde este punto en adelante Jesús está con los discípulos y nada más. Ok, dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Jesús tuvo esta posibilidad, este poder. Cuando Jesús quería que ellos le vieran, podían. Cuando no querían, no podían. Y así fue. El versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Es decir, que no querían ser discípulos de él. No significa que no creían nada. No es que no podían alcanzar filosóficamente
el creer en Dios o creer que Jesús fuera el Hijo de Dios. Los demonios creían en Dios. Santiago 2. Creían tal vez que Jesús fuera profeta o grande, pero a ellos no importaba. El problema fue que no querían ser seguidor de Jesús. No querían someterse a la voluntad de Jesús. Esto fue el problema de ellos. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo. Ahora, vamos a ver la aplicación de este término que no creían en él. Tenemos la explicación de la profecía de Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, quiero que ustedes vean la importancia de la palabra gloria en este contexto, porque la palabra gloria se repite 3 veces. Todo lo que hemos visto en este contexto es que Isaías oyó esta profecía cuando vio la gloria de Jehová. En la visión de Isaías 6. Ahora, versículo 43. Los judíos vieron la gloria de Dios cuando vieron la gloria de Jesús, pero no escogieron la gloria de Dios, porque amaban más la gloria de los hombres. Para apreciar eso, vamos a leer de Isaías 6, para ver lo que Isaías vio. Antes, déjame hablar un poco de la experiencia de nosotros hemos tenido como evangelistas varias veces. Trabajamos muchas veces predicando el Evangelio. Hemos estudiado, hemos visto cosas maravillosas de la Biblia. Nos llenamos de las cosas preciosas de Dios, los tesoros de Dios, y esto nos anima y entonces con mucho ánimo a veces llegamos a gente para compartir los tesoros de Dios y enfrentamos a gente muy fría. Están aburrida la gente y no les interesa los tesoros de Dios. Es como Jesús habla de echar las perlas de Dios a los cerdos. A ellos no les interesa las perlas de Dios. Esto nos conmueve y a veces no podemos entender por qué no les interesa.
porque son cerdos. Así son. Pero esto no cambia nada. Son hombres profanos. Tal vez un día van a despertarse y van a apreciar los tesoros de Dios. Pero la realidad es que Dios en toda la historia de la humanidad, de vez en cuando se ha descubierto a la humanidad, se ha demostrado su gloria y su poder. Y los hombres al ver su gloria han temblado. Pero muy pronto se olvida. Hemos leído en Éxodo de la experiencia de la nación de Israel. Una generación vio las maravillas de Dios en Egipto. Ellos vieron la gloria de Dios allá en el monte Sinaí. Esta montaña temblando y el fuego y el humo, y oyeron la voz de Dios. Como estos así, aquí vieron los milagros de Jesús, vieron los milagros de sanación, y vieron cómo Jesús alimentó a los 5,000, vieron cómo Jesús sanó a los leprosos, vieron cómo Jesús sanó a los cojos y a los ciegos, vieron esta gloria. ¿Y qué aprecio tuvieron ellos de esta gloria de Jesús? Aquí en Isaías 6, lea conmigo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en casa. Dice:
y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte esta, volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hermanos, esto es el contexto. Isaías vio la gloria de Jehová. Y aquí en Juan 12, Jesús se refiere a esta gloria cuando Dios envió al joven Isaías, uno de los más famosos de los profetas. Escribió 67 capítulos de profecía. Bien noble profeta, bien conocido. Pero cuando Dios le envió a un pueblo rebelde que no querían arrepentirse de sus pecados. Y tuvo un gran problema, muy tercos, muy rebeldes. Y Dios dijo que, no le envío para hacerles arrepentirse. Yo les envío para hacerles fracasar. Yo les envío para cerrar los ojos, para cerrar los oídos. ¿Por qué? Porque no quieren ver, no quieren escuchar. Y tenemos precisamente este sentimiento también en 2 de Tesalonicenses 2. Cuando uno no ama la verdad, dice Pablo a los tesalonicenses, Dios les envía esta capacidad de no creer. Uno que no ama la verdad. Una influencia, una dilución. Sí, Dios le hace bien fácil de ser engañado. Esto, según Tesalonicenses 2:10. Déjame leerlo. 2:10 al 12. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, pero por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué? Dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Creyeron, pero no se hicieron discípulos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, muchos leen de Juan 10 y dice que los que son de Cristo son los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, y nadie puede sacarles de su mano. Una vez salvo, siempre salvo. Son elegidos de Él. Y entonces existe este concepto que Dios fuerza con el Espíritu Santo, les fuerza o ser salvo o no ser salvo. No, hermanos. El problema de ellos no es que no tienen otra opción, es que sí tienen, es que no quieren. Porque no quieren. Es que aman
aman la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Sí, ellos creían en Cristo. No es que no creían, es que no querían seguir a Cristo. Esto fue el problema. No fue el problema de creer, fue el problema de querer, de no querer seguir a Cristo. Entonces, leyendo aquí adelante, vemos que en versículo 44, Jesús clamó. Aquí tenemos un resumen. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Es repetición de lo que hemos visto desde capítulo 1 y adelante. Del cielo, del Padre, le envió a la tierra. Cuando rechazaron a Jesús, rechazaron a Jehová. El que no quería seguir a Jesús, no querían seguir a Jehová. En capítulo 8, decir, no, Moisés conocemos, a Jehová conocemos, a usted no. No. Jesús dice que ni conocen a Moisés, ni a Abraham, ni a Jehová. Son hijos de Satanás. Así dijo Jesús. Dice 45, el que me ve al que me envió. Ahora tenemos el concepto de luz, de ver. Uno que ve, entiende. El que no ve, está ciego. No conoce a Dios, porque no ve a Dios. El que conoce a Dios, ve a Dios. 46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Ok? Uno que es seguidor de Cristo, el que obedece la enseñanza, el que es discípulo, el que obedece a Cristo, no queda en el engaño, la falsa doctrina del mundo, de los falsos profetas. Dice 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora explica, el que oye mis palabras es la cuestión. Oye mi palabra es igual a creer en mí. Equivale. Ya dijo 46, cree en mí. Ahora, al que oye mis palabras. Aquí tenemos definición de la frase. Es como dice primero de Juan 4:6, cuando Juan, ahora en la epístola de Juan, usa esta forma de hablar adelante. Dice, hablando de quienes que conoce a Dios y no conoce a Dios, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Es decir, nosotros somos los apóstoles de Cristo. Nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Por qué? Los apóstoles eran los embajadores de Jesús. Ellos ahora, una extensión, eran los brazos de Jesús. Las portavoces de Jesús. Nos oye.
el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Ok? Es paralelo a lo que leemos aquí en Juan 12. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús nos juzgará. Pero ¿cómo nos juzgará? Las palabras que Él enseñó. Tenemos sus palabras en el Sermón del Monte. Tenemos sus palabras en las palabras de los apóstoles, como dijo como vamos a ver adelante, capítulo 16, los versículos 8 al 13, dice en el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces tomará de lo mío y los hará saber. Jesús iba a pasar de él y a los apóstoles, y así sería. Entonces, en Hechos, capítulo 17, cuando Pablo hablaba a los de Atenas, dijo en el versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan del mismo mensaje, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Okay? Juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿Cuál varón? ¿A quién designó por haberle levantado de los muertos? Por Jesús. Jesús. El Padre levantó a Jesús de la muerte. Así, entonces, designó a Jesús para que Él fuera el varón por el cual Él va a juzgar al mundo. Entonces, con justicia, como dice aquí, por la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Al principio, hermanos, hablamos de este versículo 50. Márquelo bien, hermanos. Si quieres saber la definición de la palabra, de la frase vida eterna, aquí está. Aquí está la vida eterna. Dice, y sé que su mandamiento
¿Puede uno ser salvo por un mandamiento? Hoy día, algunos hermanos y casi todos los protestantes dicen que no hay mandamiento que nos puede salvar. No hay mandamiento que podemos obedecer para ser salvo. Pero este versículo dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Jesús nos manda cómo vivir. Y este mandamiento que nos manda cómo, nos instruye cómo vivir, esta forma de vivir se llama la vida eterna. Así pues, lo que yo hablo como el Padre me lo ha dicho. La fórmula de la vida eterna es el mandamiento de Dios. Entonces, cuando hablamos de arrepentirnos del pecado, cuando hablamos del bautismo para el perdón del pecado, cuando hablamos de la iglesia y cuando hablamos del culto de la iglesia, del amor al prójimo, del amor fraternal y de todos los detalles de este amor, de la benignidad, de dominio propio en cuanto a de no vengarse y de generosidad y de bondad y los extremos del amor que Dios manda. Estos mandamientos, estos son los detalles que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, en los escritos de los apóstoles. Todo esto abarca el mandamiento de Dios y es la vida eterna. Y sin estas enseñanzas, hermanos, no hay vida eterna. No hay vida. El Señor nos enseña la vida eterna. Y con esto hay esperanza. Si no enseñamos este mandamiento, no enseñamos la vida eterna. Hermanos, así es la enseñanza que quería compartir. Dios los bendiga. Tenemos un poco de tiempo para preguntas y espero que esto sea útil a todos. Dios los bendiga, hermanos.